Muy buenas tardes. Mi nombre es John Mauricio Lopera Vargas. Soy médico internista nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo mi práctica privada en la ciudad de Medellín, en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y para mí es un placer estar en esta 16ª versión del simposio Nefrología al Día en un Día, que se ha constituido en un verdadero evento académico de ciudad en el área médica. Agradezco al doctor Iván Villegas y al doctor Juan Diego Montejo por su gentil invitación, y en los próximos minutos abordaremos un tema que a veces hemos dejado de lado en la nefrología, y es el manejo de la hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entremos entonces en materia. Estos son mis conflictos de interés. No tengo ningún conflicto de interés, no tengo nexos comerciales con la industria farmacéutica y no se discutirán ningunos aspectos comerciales o uso no aprobado de ninguna molécula, y este espacio es auspiciado por Nefrodiálisis S.A. Y en esto convierte el abordaje del paciente con hipercalemia y enfermedad renal crónica. El primer reto que nos plantea es hacer el diagnóstico, y el segundo, definir qué tipo de pacientes hacen recurrencia y cómo vamos a hacer el abordaje adecuado de tal modo que impactemos en el desenlace más catastrófico de la hipercalemia, que es la mortalidad de origen cardiovascular. Esta es la propuesta en la presentación. 3 momentos. Vamos a hablar algo de generalidades del potasio. En un segundo momento quiero plantearles cuál es el problema que tenemos de la hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y finalmente, cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos para los pacientes y qué tenemos de nuevas medicaciones para hacer un abordaje adecuado y tener desenlaces adecuados en los pacientes. Entremos en materia con el tema de las generalidades del potasio. El potasio, como ustedes bien saben, es el catión intracelular más abundante, y esa cantidad de potasio corporal es de más o menos 50.000 equivalentes por kilogramo de peso. En una dieta normal, en el día podemos consumir entre 1.800 a 2.000 miligramos de potasio, de los cuales tiene que haber una distribución en los diferentes espacios. Es así como el 98% del potasio se va a localizar al interior de las células. Esto nos da un valor aproximado entre 150 a 160.000 equivalentes por litro. Y el 2% restante va a estar en el espacio extracelular, con un valor normal que va entre 3.5 a 5.000 equivalentes por litro. Pero ¿qué nos garantiza esa homeostasis, ese equilibrio del potasio extracelular, para que no estemos con condiciones de hipo o hipercalemia? Vamos a ver que van a haber 3 mecanismos fundamentales que van a permitir esta homeostasis en condiciones de normalidad, y van a ser 3 elementos: la ingesta de potasio, su excreción y el movimiento transcelular del potasio entre los diferentes compartimientos. Ya dijimos que el 98% del potasio que ingerimos va al interior de la célula y el 2% restante está a nivel extracelular. ¿Y quién maneja la excreción del potasio? El 80% se hace a través de los riñones, a través de la orina. Un 15% se hace a nivel del tracto gastrointestinal en las heces, y un 5% de la excreción está dada por el sudor. ¿Y quién está regulando esta homeostasis, este movimiento transcelular? La famosa bomba sodio-potasio TPasa, que ustedes muy bien saben, está en la membrana vasolateral y cuya función es básicamente interiorizar 2 moles de potasio y hacer externalizar o sacar afuera de la célula 3 moléculas de sodio. Y esta bomba sodio-potasio TPasa, ustedes saben que es muy sensible a diferentes sistemas hormonales. El principal es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el segundo es la insulina y el tercero son los receptores beta-adrenérgicos. Y también debemos tener claro que hay 3 mecanismos que mantienen la concentración de ese potasio extracelular. El primero de ellos es dado por la reabsorción y secreción de potasio a nivel tubular. El segundo es el movimiento del potasio entre los diferentes espacios, tanto intra como extracelular, bajo el influjo de diversos factores hormonales y bioquímicos. Ya hablábamos del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, de la insulina y de los receptores beta-adrenérgicos. Y el tercer mecanismo está dado por la secreción de potasio a través del epitelio del colon. Esto es lo que mantiene una regulación adecuada, una homeostasis del potasio.
Los trastornos de discalemias, particularmente la hipercalemia, se producen cuando alguno de los tres sistemas presenta una disrupción. Pero definamos qué es hipercalemia. La definición de hipercalemia, cuando buscamos en la literatura, a veces es muy amplia y es muy bizarra. Y es así como hay diferencias entre los consensos, y quiero mostrarles, por ejemplo, qué pasa en nefrología. Aquí les traigo tres ejemplos. La definición de hipercalemia por la Fundación Nacional Renal, que habla de un potasio incrementado como leve, mayor a 5 milimoles por litro, una hipercalemia moderada hasta 5.5 milimoles por litro y severa mayor a 6. La Asociación Renal del Reino Unido habla de hipercalemia leve entre 5.5 a 5.9 milimoles por litro, moderada entre 6 a 6.4 milimoles por litro y severa mayor a 6.5. Y sorprende que nuestras guías KDIGO no tengan definido hipercalemia. Pero no solo los nefrólogos hablamos de hipercalemia, también nuestros colegas cardiólogos hablan de hipercalemia porque para ellos es un problema importante en su subgrupo de pacientes con enfermedad cardíaca. Y es así como la guía de la AHA, la American Heart Association, las guías de la Sociedad Cardiología de Canadá y el documento de la Sociedad Europea de Cardiología tienen claramente definido hipercalemia como todo paciente con potasio por encima de 5 y nuevamente lo categorizan en leve, moderado, severo. Ese leve, moderado, severo es con base en un valor absoluto de potasio, pero recordemos que las manifestaciones clínicas pueden ser tan severas con hipercalemias leves como con hipercalemias severas. En resumen, lo importante es que hagamos el diagnóstico de hipercalemia y una vez tengamos el diagnóstico, lo categoricemos a la luz de la clínica de los pacientes. Pero miren ustedes que realmente la hipercalemia es poco frecuente en la población general. Se estima una incidencia aproximada hasta del 3%, pero cuando ya miramos subgrupos de pacientes con comorbilidades, como por ejemplo los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes con insuficiencia cardíaca, con diabetes mellitus, esa prevalencia puede ser tan alta como hasta del 40 a 50%. ¿Y por qué? Porque estas patologías tienen en común el manejo con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que de aquí en adelante nos referiremos a ellos como los ISRA. Y ustedes saben que ahí están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueantes del receptor de angiotensina, y tenemos algunos medicamentos como los diuréticos ahorradores de potasio, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Entonces, la comorbilidad de base más los medicamentos que utilizamos hacen que esa incidencia y prevalencia de hipercalemia sea mucho más alta. Con respecto a la dieta, ha habido muchos metaanálisis que apuntan a decir que la dieta realmente no es un factor favorecedor de hipercalemia. Se cree que la dieta rica en potasio a lo sumo puede incrementar hasta 0.6 mil equivalentes por litro los niveles de potasio, por lo tanto la restricción de potasio en la dieta no es una medida no farmacológica muy efectiva como veremos más adelante. Entonces, una vez tenemos categorizados los subgrupos de pacientes que tienen riesgo de hipercalemia, resumimos que básicamente son de 4 tipos. Estados avanzados de enfermedad renal crónica, y estados avanzados es cuando tenemos tasa por debajo de 30 mililitros minuto, donde la frecuencia puede ser hasta el 50%, insuficiencia cardíaca congestiva, particularmente en los pacientes que están usando BRA o que están utilizando IECA, pacientes con diabetes mellitus y pacientes con hipertensión resistente. No hay duda que la hipercalemia es mucho más frecuente en los pacientes que usan ISRA, y este es un estudio observacional de cohorte retrospectivo de más de 434,000 pacientes que se realizó entre el año 2009 y el año 2014, que quería observar cuál era esa presencia de hipercalemia por subgrupos de pacientes. Y miren ustedes que ya el hecho de ser diabético, de tener falla cardíaca, da una tasa de hipercalemia por cada 100 pacientes aumentada. Pero cuando miramos particularmente los pacientes con enfermedad renal crónica, miren ustedes que en los estadios 4 y en los estadios 5, esas tasas de hipercalemia por cada 100 pacientes años pueden ser tan altas como de 12 a 13. Y no hay duda que la hipercalemia se asocia con desenlaces de mortalidad, tanto en los pacientes a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Ustedes pueden observar a la derecha
de la diapositiva, en los pacientes hospitalizados, como con potasios por encima de 5.5 hasta 6 milimoles por litro, esas tasas de mortalidad pueden ser de 5.4 y cuando el potasio rebasa los 6 milimoles por litro, son tasas muy altas, casi hasta de 16. Y lo mismo pasa en el ámbito ambulatorio. Entonces, cuando tenemos pacientes con subgrupos de enfermedades, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, diabetes mellitus, y que están con ISRA, la tendencia natural es a que suspendamos los medicamentos que generan hipercalemia. Y está claramente demostrado que la reducción de la titulación o la interrupción del tratamiento con ISRA se asocia a un doblaje en la mortalidad, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. Y que la interrupción del ISRA en los pacientes con falla cardíaca incrementa la mortalidad por todas las causas durante el primer año de seguimiento. Y particularmente en los pacientes con enfermedad renal crónica, esa reducción en la dosis de los IECA o los ARA2, o peor aún, la suspensión de los mismos por presencia de hipercalemia, se asocian con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas cuando se compara con los pacientes que continuaron IECA o ARA2. No solamente el problema está en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, los pacientes en hemodiálisis también tienen incremento en la mortalidad y en desenlaces cardiovasculares. Y es así como la hipercalemia en los pacientes en diálisis está asociada a un mayor riesgo de compromiso cardiovascular y mortalidad por todas las causas. 3 veces mayor riesgo de muerte súbita durante las últimas horas del periodo interdialítico largo. Y 2.7 veces mayor riesgo de muerte súbita en pacientes con hipercalemia prediálisis cuando se comparan los pacientes sin hipercalemia prediálisis. Entonces es un verdadero problema que tenemos que identificar, pero que tenemos que tratar de manera adecuada sin modificar los medicamentos que han demostrado impacto en desenlaces cardiovasculares. Rápidamente, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipercalemia? Sabemos que el potasio es fundamental para el potencial de membrana transcelular. Por lo tanto, va a producir alteraciones que se traducen en la excitabilidad eléctrica de las membranas celulares. Y en este sentido van a haber 2 tipos de complicaciones o de manifestaciones. Las primeras y las más temidas, porque son las que causan mortalidad, son las manifestaciones cardíacas dadas por arritmias cardíacas, taquicardia supraventricular, taquicardias ventriculares, bloqueo del nodo auriculoventricular, y de manera académica se ha estipulado que los pacientes con potasio mayor a 6.5 van a tener como manifestación electrocardiográfica un incremento de la onda T. Cuando está entre 6.5 a 7.5 va a haber pérdida de la onda P, intervalo PR se está incrementando y por encima de 8 aparecen las famosas ondas sinusoidales que predisponen a taquiarritmias malignas como taquicardia ventricular. Y a nivel del sistema neuromuscular, parestesia, debilidad muscular en extremidades, principalmente a nivel proximal, hiporreflexia osteotendinosa, parálisis flácida y puede comprometer los músculos respiratorios con insuficiencia respiratoria. Entremos en lo que más nos interesa. ¿Cómo tratar los pacientes con hipercalemia una vez los tenemos identificados? No hay duda que lo más importante es identificar y debe individualizarse, tomando en cuenta si la alteración a la que estamos asistiendo es aguda o es crónica. Y hay 3 bases o 3 pilares fundamentales al momento de manejar los pacientes con hipercalemia. Tratamiento urgente. ¿Cuál es el objetivo? Antagonizar el efecto tóxico del potasio sobre el corazón. Estimular la entrada del potasio del espacio extracelular al espacio intracelular, y aquí utilizamos agonistas beta-2, insulina, glucosa, bicarbonato, como veremos más adelante. Y el otro objetivo grande es la reducción del potasio corporal total con el uso de diuréticos, resinas intercambiadoras de potasio o inclusive con necesidad de diálisis. Pero miren ustedes, los tratamientos que convencionalmente todos hemos realizado en el servicio de urgencias, como la solución polarizante, que es la sumatoria de destroza en agua destilada al 10% más insulina, el uso de nebulización con beta-2, tienen como objetivo promover esa entrada del potasio extracelular al espacio intracelular. Recuerden que el gluconato de calcio no favorece la entrada de potasio del espacio extra al interior de la célula. Lo que hace el gluconato de calcio
es retrasar ese periodo refractario de la célula para que sea menos excitable y no se presenten fenómenos de arritmias cardíacas. Y que es un mecanismo que solamente va a funcionar hasta con 3 dosis de gluconato de calcio. Más de 3 dosis no tiene ningún beneficio. Lo otro son las resinas intercambiadoras o aglutinantes de potasio. En nuestro medio básicamente tenemos disponibles las basadas en poliestireno, bien sea de sulfonato cálcico o de sulfonato de sodio. ¿Cuál es el gran problema? La gran intolerancia que tienen los pacientes desde el punto de vista gastrointestinal. Todos han tenido la experiencia formulando resinas intercambiadoras de potasio y sabemos que los pacientes no son adherentes y la gran mayoría lo suspenden por el estreñimiento, las náuseas y algunas veces el vómito. Entonces, para resumir, las opciones para el manejo de la hipercalemia tienen limitaciones. Dieta baja en potasio, dificultad en la adherencia, limitar los alimentos ricos en potasio pueden causar estreñimiento y contraerse la dieta DASH. El uso de diuréticos es únicamente eficaz siempre y cuando el paciente tenga función renal residual. Y dependiendo del tipo de diuréticos que utilicemos, podemos favorecer la gota y empeorar el estado de diabetes, particularmente hablando de diuréticos tiacídicos. O cuando nos excedemos en la formulación de diuréticos, lo que podemos desencadenar son estados de incuria renal aguda o agudizar la enfermedad renal crónica del paciente. Y con el tema de los aglutinantes de potasio tradicionales, poliestireno sulfonato de sodio o poliestireno sulfonato de calcio, la eficacia a largo plazo no ha sido bien evaluada, no hay estudios que nos demuestren el beneficio a largo plazo y la gran dificultad es la intolerancia gastrointestinal. Y la medida más socorrida que vimos en la práctica clínica es continuar o reducir las dosis de los ISRA, con lo que ya les demostré que empeora los desenlaces de mortalidad cardiovascular. Entonces, para ir puntualizando, la hipercalemia es prevalente en pacientes con enfermedad renal crónica, falla cardíaca, diabetes mellitus y aquellos pacientes tratados con ISRA. Se asocia a una carga importante de morbilidad, mortalidad y hospitalización con incremento en los costos médicos y que hay un subgrupo de pacientes muy importantes que son los pacientes con enfermedad renal crónica. Y que el manejo de la hipercalemia sigue siendo complejo, ya que la disminución o la descontinuación de la terapia ISRA se asocia con desenlaces de empeoramiento desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, existe la necesidad de tener un nuevo medicamento que nos permita tener menos efectos secundarios, mayor rapidez en la corrección de la hipercalemia y que no nos obligue a suspender o a descontinuar los ISRA. Ese medicamento ya está disponible y está soportado con estudios pivotales y esa resina de intercambio es el ciclosilicato de sodio y circonio. Rápidamente, el ciclosilicato de sodio y circonio es un polvo inorgánico, insoluble, no polimérico, con una estructura en forma de microporos que actúa a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Es un quelante muy potente en su tiempo de acción, como les voy a mostrar, y lo que hace es intercambiar, es capturar potasio e intercambiarlo por cationes de hidrógeno y de sodio. Este es el grupo de pacientes del estudio pivotal, estudio 3, el Harmonize, que se publicó en el año 2015, donde tomaron 258 pacientes con hipercalemia crónica de manera ambulatoria y les dieron ciclosilicato de sodio, una carga de 10 gramos cada 8 horas por 48 horas. Y miren ustedes, en términos de la eficacia en el tiempo, que es oro para el manejo de la hipercalemia, como el tiempo medio de normalizar el potasio fue de 2.2 horas. El potasio fue normalizado en el 84% de los pacientes a las 24 horas. El potasio se normalizó en el 98% de los pacientes a las 48 horas, con mínimos efectos secundarios desde el punto de vista gastrointestinal. Obviamente, por el tiempo no podemos profundizar en los estudios pivotales, pero aquí les dejo las referencias. Este es el estudio Harmonize, que da soporte al uso de forma ambulatoria para los pacientes con hipercalemia, y también hay un estudio que soporta el uso de ciclosilicato de sodio y circonio en pacientes en diálisis, y es el estudio Dialyze. Los pueden consultar, acá están las referencias. Este es un estudio muy bonito, es una revisión sistemática de la literatura que nos habla de la eficacia y seguridad de los quelantes de potasio en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Para resumir, ¿de qué se dispone en el mundo?
4 tipos de medicamentos. Primero, los poliestirenos basados en sulfonato de calcio o en sulfonato de sodio. El patiromer, que no lo tenemos disponible en Colombia, y el ciclosilicato de sodio y circonio, que ya está disponible, mostrando una reducción en tiempo muy importante. Recuerden que el 98% de los pacientes hipercalémicos corrigen potasio a las 48 horas con mínimos efectos gastrointestinales. Y esto es lo que nos recomienda CADIGO. CADIGO nos muestra esta tabla donde compara los viejos quelantes de potasio y lo compara con los nuevos, como el ciclosilicato de sodio y circonio. Miren ustedes que el mecanismo de acción del ciclosilicato de sodio es específico, intercambiando potasio por iones hidrógeno y por iones de sodio. El tiempo de normocalemia con los basados en sulfato de sodio no es conocido. Aquí sabemos que el 84% de los pacientes alcanzan normocalemia a las 24 horas y que tiene menos efectos secundarios el ciclosilicato de sodio y circonio cuando se compara con el poliestireno sulfonato de sodio. Ya las guías de práctica clínica como la CADIGO en el año 2020 recomiendan el uso de intercambiador de cationes como un aglutinante de potasio, tanto en la guía CADIGO 2020 para el control de diabetes como en la guía CADIGO 2021 para los pacientes con hipertensión arterial. El documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda iniciar aglutinantes de potasio con potasio mayor a 5, de tal manera que optimicemos la terapia ISRA y que no tengamos que descontinuar o suspender los medicamentos. Asimismo, la guía AJA del año 2022 en los pacientes con falla cardíaca recomiendan utilizar ciclosilicato de sodio y circonio o cualquier aglutinante en pacientes con potasio mayor a 5.5 con el objetivo de no suspender los medicamentos modificadores de enfermedad. Con gran beneplácito les quiero contar que ya desarrollamos el primer consenso para el diagnóstico y manejo de pacientes con hipercalemia crónica en Colombia. Fue una suma de esfuerzos entre la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Asociación Colombiana de Nefrología. Tenemos el manuscrito listo y ya está en miras de publicación. Espero que cuando esté ya oficialmente publicado puedan tener unas luces muy claras de cómo manejar los pacientes con hipercalemia. Para finalizar, los mensajes para llevar a casa. La hipercalemia es una condición frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica que es potencialmente mortal. Es una causa muy frecuente de suspensión de los medicamentos modificadores de enfermedad como los ISRA, lo cual conlleva un impacto negativo en desenlaces de la enfermedad cardiovascular y asociándose con aumento de la mortalidad, que ya en Colombia está aprobada una nueva molécula que actúa más rápida y eficazmente en la reducción de la hipercalemia con menos efectos secundarios, que es el ciclosilicato de sodio y circonio. Quedo entonces atento para que en la sesión de preguntas y respuestas podamos profundizar sobre algunos de los tópicos y espero que sigan disfrutando de este maravilloso simposio. Hasta pronto.